Hola, ¿qué más jóvenes y señoritas de grado 11? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado una excelente semana de receso, que hayan podido descansar, disfrutar con sus seres queridos y que bueno, que tengan toda la energía recargada, toda esa energía positiva para retomar las clases en lo que nos queda de este año escolar. Son pocas semanas ya que nos hacen falta para finalizar este proceso, en el caso de ustedes, para salir de este recorrido que han realizado desde que ingresaron al colegio y pues para que de esta manera lleguen nuevos proyectos, nuevas proyecciones de vida, ya sea con estudios superiores o demás. Jóvenes y señoritas, el día de hoy en la clase de sociales quiero iniciar con esta fotografía. Y ustedes dirán, bueno, profe, le gusta harto el deporte, seguramente se vio el partido de la selección Colombia contra la selección chilena. Y bueno, si me vi el partido, también grité el gol, como seguramente lo gritaron varios de ustedes en el último minuto, el gol de Radamel Falcao. Ahora, ¿por qué traigo esta imagen? Para poder iniciar la clase. Lo que pasa es que ustedes, ya finalizando este proceso académico, ese proceso estudiantil en el área de sociales, nos hace falta por ver algunos componentes esenciales y elementales de la historia colombiana. Ya con este tema finalizaríamos lo que tiene que ver ese recorrido que ustedes han realizado desde la primaria hasta el bachillerato en el área de sociales. ¿Por qué? Porque generalmente en las pruebas del Estado sale una que otra pregunta muy relacionada, por ejemplo, con acontecimientos como la Guerra de los Mil Días, el tema del Bogotazo y otra serie de elementos importantes en el desarrollo y en la formación de nuestra historia y también de nuestra formación como sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros, generalmente nuestros comportamientos están también muy ligados a esos procesos históricos que ha sufrido nuestro país y nuestra sociedad en general. Entonces, por eso quería empezar con esta imagen. Pero antes de empezar a hablar un poco de historia, les quería traer por acá una serie de recomendaciones en lo que tiene que ver con la elaboración de una línea de tiempo. Seguramente, dependiendo de la carrera que ustedes vayan a estudiar o que deseen de pronto entrar a ejercer en un futuro, va a llegar un momento donde van a tener que realizar una línea de tiempo. No solamente, por ejemplo, en un tema histórico, sino también, por ejemplo, en un tema relacionado con medicina o algún otro elemento de esta índole. Entonces, esta van a ser una serie de tips que espero que ustedes los comprendan y los apliquen en su proceso formativo, que los incorporen si es que en algún futuro les toca volver a realizar una línea de tiempo. ¿Listo? Entonces, primer consejo, jóvenes y señoritas, es el tema de la descripción de la fecha. Entonces, como ustedes saben, muchas personas generalmente tienen la idea de que realizar una línea de tiempo es solamente poner un par de líneas, posteriormente unas fechas y decir solamente a través de 3 o 4 palabras qué pasó en esa fecha. Y cuando uno lee la línea de tiempo, pues queda como corto de información, no dice, bueno, pero ¿qué pasó acá? Porque solamente me dice como el título y ahí se queda. Entonces, es muy importante, jóvenes y señoritas, que ustedes empiecen a desarrollar la habilidad de realizar una síntesis de la información, de solamente plasmar lo más importante. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces uno les dice a las personas, bueno, van a realizar una síntesis, una descripción de lo que pasó en tal fecha. Entonces, lo primero que hacen es investigar. Entonces, entran a San Google, posteriormente colocan el tema y generalmente la primera opción es Wikipedia. Ingresan a Wikipedia y lo que hacen es copiar y pegar las 3 primeras líneas o hasta donde encuentran un punto, que es algo como muy general que se presenta. Entonces, uno al leerlo pues dice, no, pues es la información de Wikipedia. En este caso, ¿cuál es la sugerencia? Tómese 5 o 10 minuticos, lea alrededor de 3, 4 párrafos y con sus palabras trate de redactar qué fue lo que sucedió en ese momento histórico. ¿Listo? Es bastante importante que usted no solamente se limite a copiar y pegar lo que encuentra en internet, sino que con sus palabras le trate de explicar a la persona que va a leer posteriormente esa información lo que sucedió en ese momento histórico. Claro, no tiene que ser algo bastante extenso, vean ustedes, solamente con un par de palabras, un par de líneas, ustedes ya pueden realizar esa función. Es bastante importante que empecemos a acostumbrarnos a leer y que con nuestras palabras explicar, ya sea a través de un escrito o a través de nuestras propias palabras o a través de nuestro vocabulario o a través de un discurso, lo que comprendimos de ese conocimiento no adquirido. Es bastante importante eso, ¿listo? Segunda recomendación, entonces ya sabemos el tema de la síntesis, tratar de no copiar y pegar, sino de leer con nuestras palabras, redactar, no tiene que ser nada extenso, pero eso sí, ojo acá, que esté relacionado con el tema de la línea de tiempo. En un año pueden pasar muchas cosas y puede que uno lo que investigó no tenga nada que ver con el tema general o el tema principal de nuestra línea de tiempo. Entonces, ojo ahí, ustedes tienen que identificar
que esa información les aporta al tema que están desarrollando. Segundo tema que les quería decir como sugerencia es el tema de la escala. ¿Qué es el tema de la escala? Como ustedes lo pueden ver, veamos acá un ejemplo, tenemos año 1640, 1642, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver que acá la distancia es relativamente corta. Pero ahora vamos a ver 1642, 1650. Ya es, digamos, una distancia mucho más extensa. ¿Por qué? Acá solamente hay 2 años de diferencia y acá ya tenemos 8 años de diferencia. Entonces vean ustedes que el tema de la escala también es sumamente importante a la hora de elaborar una línea de tiempo. Muchas personas tienden a confundirse y entonces van poniendo líneas, líneas y líneas y nunca piensan en el tema de la escala. Entonces, ¿será que debo poner una línea o la siguiente fecha muy pegada, muy lejos? ¿Cuánto tiempo habrá recorrido? ¿Cuánto tiempo necesitaré y demás? Entonces es muy importante el tema de la escala. Vean ustedes acá el ejemplo de 1650 a 1659 se deja generalmente un espacio amplio y posteriormente 1660 solamente ha pasado un año, pues la línea va a ser mucho más cercana a la anterior que sería 1659. Entonces es muy importante que ustedes también manejen eso. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar algo relacionado con arquitectura o algo por el estilo, tienen que empezar a identificar el tema de la especialidad y el tema de la escala. Es sumamente importante, ¿listo? Entonces ahí también como recomendación para cuando realice a futuro otra línea de tiempo o tengan la necesidad o la obligación de realizarla, ¿listo? Por otra parte, vean ustedes, muchas veces hay acontecimientos que no solamente se enmarcan en una fecha. Entonces uno se pone a pensar, pero bueno, es que esto nos dice, por ejemplo, que sucedió entre 1650 y 1659. ¿En qué año lo pongo? O sea que tengo que poner lo mismo. Entonces 1650 y luego copio, pego lo mismo en 1659, pero estaríamos repitiendo absolutamente la información tal cual como está. Entonces, otro tip que ustedes pueden manejar es realizar esta serie de elementos, que es una espacialidad de lo que pasó en determinada fecha. Entonces, vean ustedes que tenemos 1650, 1659 y lo que hacemos es que en medio de estas dos fechas ponemos lo que es lo más importante, lo que sucedió en ese periodo histórico de ese acontecimiento. Vean ustedes, acá en la mitad lo tenemos. Es sumamente importante que ustedes también referencien estos elementos. ¿Por qué? Porque a la hora de leer su línea de tiempo, pues uno podrá identificar, bueno, entonces ya sé que este elemento o este componente histórico no sucedió como tal solamente en 1650, sino que se dio en todo un periodo histórico hasta 1659. Entonces es bastante también importante que ustedes identifiquen esas características para que les quede bien elaborada su línea de tiempo. Ahora, siguiente consejo. Profe, que si es necesario poner dibujos en cada una de las fechas que nosotros vamos a poner en la línea de tiempo. No necesariamente, eso va más en el estilo de cada persona. Entonces, si usted considera que es necesario que cada una de estas fechas lleve una imagen, pues bueno, está bien, pero tiene que saber muy bien que no puede ser imágenes bastante amplias porque como lo pueden apreciar, la cantidad de información es bastante, pero bastante extensa. Entonces, como consejo, ¿qué les diría yo? Generalmente ustedes tienen que buscar que su línea de tiempo sea amigable con la vista, o sea, que sea bien percibida por la persona, que visualmente sea estética. Ustedes saben, todo entra por los ojos. Entonces, en este caso, si usted realiza un dibujo de fondo, está bien. Si ustedes más bien desean realizar solamente 4 dibujos que representen lo más importante, también está bien, desde que les dé la distribución adecuada, porque si realiza solamente 4 dibujos en una esquina y el resto de la línea de tiempo pues está totalmente despoblada, pues como que uno diría, bueno, no distribuyó adecuadamente lo que tiene que ver con la representación gráfica o visual de lo que se está plasmando, ¿listo? O otra opción sería realizar una serie de dibujos en la parte superior e inferior que estén relacionados pues con todo lo que usted ha tratado. Igual esos son tips, son dinámicas que les quiero brindar por si en algún futuro les toca volver a realizar una línea de tiempo, tengan esos conceptos esenciales y les quede elaborado de la mejor manera y no vayan a sufrir en la universidad que les digan, bueno, pero eso está mal elaborado, lo tiene que volver a repetir porque imagínense el tiempo, el esfuerzo, todo lo que usted le dedicaría para de pronto que le digan, pero es que acá no se está viendo el tema de la escala, porque pone los años tan pegados y el resto de la línea de tiempo totalmente despoblada. No le dé miedo de que su línea de tiempo quede bastante extensa. Trate de distribuir muy bien los espacios para que de esta manera sea visualmente agradable y, por supuesto, uno pueda comprender, por ejemplo, el tema del periodo de tiempo transcurrido entre cada una de las fechas. ¿Listo?
Ya con eso pues acabaría la explicación en lo que tiene que ver con la línea de tiempo, que más que una explicación es como un consejo para que ustedes lo adopten, lo acoplen a su proceso académico y lo puedan llevar a cabo si es que así lo requieren en un futuro. Bueno, entonces vamos a dejar también de lado la imagen de la selección Colombia, recordando de nuevo ese gol de Radamel Falcao que nos deja bien posicionados en la tabla, 4 puntos, y bueno, esperando que nos vaya muy bien en la siguiente fecha, para así poder asistir a otro mundial, que la verdad es bastante emocionante ver a la selección de uno en un mundial y no tenerle que hacer fuerza pues a otros países. Entonces, acá tenemos el tema de la Guerra de los 1000 días, que es un acontecimiento muy importante en la historia colombiana. De hecho, esto marcaría mucho ese conflicto bipartidista que se viene desarrollando en nuestro país, que no es de ahorita. Entonces uno piensa que los problemas entre los partidos políticos que nosotros generalmente vemos en noticias es de hoy en día, que eso es algo reciente, y no. De hecho, es más antiguo que el tema de la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días se empieza a desarrollar en el año de 1899, iría hasta el año de 1902, aproximadamente 3 años. Fueron un poco más de 1000 días, sino que por eso se le dio el nombre de la Guerra de los 1000 días, porque se hizo una aproximación a los días de conflicto. De hecho, cuando hablamos de los problemas de los partidos políticos en Colombia, nos tenemos que remitir prácticamente hasta el proceso de independencia. Recordemos que Colombia realizó un proceso extenso, fue un proceso largo para su independencia. Se inició en el año de 1810 y culminaría en el año de 1819. Durante ese periodo de tiempo, por ejemplo, tenemos el lapso que se le denominó la Patria Boba, tenemos cuando los españoles retomaron el poder, posteriormente otra vez los criollos al ataque, encabezados por Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, bueno, la batalla del Pantano de Vargas, posteriormente la que se dio en el campo de Boyacá. Recuerden ustedes que el año pasado tuvimos la oportunidad de realizar una salida pedagógica de ese lugar tan representativo de la historia colombiana, y si usted de pronto tiene alguna duda, no recuerda algo, pues lo puede escribir ahí en los comentarios y yo con mucho gusto pues lo leo y posteriormente trato de leer respuesta a cada una de las preguntas que ustedes tengan. Bueno, entonces tenemos acá el tema de la Guerra de los 1000 días, pero antes de iniciar con la Guerra de los 1000 días, yo les decía que este conflicto se tiene que retomar o se tiene que hablar principalmente desde el proceso de independencia. ¿Por qué? Entonces me voy a ir por acá y me voy a retroceder un poco en el tiempo para llegar a ese evento tan importante de la historia colombiana. ¿Listo? Entonces vamos a buscarlo por acá. Y si no estoy mal, acá estaría como en la página 19. Y acá tenemos una serie de imágenes que seguramente ustedes al verlas la reconocerán. Entonces, por este lado, vean ustedes, tenemos el tema del famoso florero. El florero de Llorente, que nosotros generalmente nos enseñan desde primaria, nos dan algunas características importantes de este día, de este evento. Pero recordemos, y es algo muy importante que ustedes identifiquen de la historia colombiana, esto no se dio esporádicamente, no es que llegaron a pedir como tal el florero prestado, no se los prestaron, se armó el alboroto y posteriormente ya por la tarde se estaba firmando el acta de independencia. No, no fue así. Generalmente uno piensa eso, piensa que todo se produjo por el tema de que no prestaron el florero, pero todo estaba ya planeado. Tanto, digamos, el tema de la revuelta, el tema del florero que iban a pedir prestado y demás, todo estaba ya planeado por los criollos. Ellos anteriormente, ya se, digamos, había pasado un tiempo desde que se venía reuniendo en el Observatorio Nacional y venían ideando cómo era la forma ideal para poder generar toda esta serie de alborotos y posteriormente poder firmar un acta de la independencia. Entonces, por supuesto, ellos sabían que Llorente nunca les iba a prestar ese florero. ¿Por qué? Porque vamos a ver la imagen del florero, vamos a verlo por acá. Y como ustedes lo pueden apreciar acá en esta imagen, tiene una serie de sellos reales. ¿Qué quería decir eso? Era un florero sumamente costoso. Entonces, es como si ustedes hoy en día fueran de pronto de una persona que saben que nunca les va a prestar nada, pero ustedes igual van a la casa de él y le piden prestado el elemento más importante, más valioso, más costoso que esta persona tenga en su vivienda. Pues seguramente les va a decir, no, ¿qué les pasa? Pues lo mismo pasó con Llorente. Llorente, ellos sabían que Llorente nunca les iba a prestar nada, que de hecho Llorente ya había dado a conocer que desaprobaba también el tema de las reuniones de los criollos y demás. Recordemos quiénes eran los criollos. Criollos, hijos de españoles nacidos en territorio americano. En ese momento los criollos estaban buscando más derechos, de más representación en la vida política del virreinato. Como tal, cuando nosotros nos hablan del proceso de independencia, pensamos que Colombia quería de una vez independizarse totalmente de España y la cosa no es así. Generalmente no sabemos,
y pronto no hemos investigado, pero durante ese año se firmaron varias actas de independencia en el ancho del territorio nacional, no solamente en la ciudad de Santa Fe, sino también, por ejemplo, en Mompox. En Mompox también se firmó un acta de independencia un tiempo después de que se firmó la de la ciudad de Santa Fe. ¿Qué es lo que se buscaba? En ese caso, los criollos, cuando realizaron toda esa serie de revueltas y firmaron como tal esa acta de independencia ya en horas de la tarde, lo que se decía es que querían como tal más participación y que uno de ellos pudiera ser el representante del virreinato, en pocas palabras, que pudiera tener el poder sobre este territorio. No se querían desligar completamente de la corona española, entonces muchas veces nosotros pensamos que no, entonces nos queríamos desligar de los españoles, los queríamos sacar a patadas y ya, no. Generalmente cuando se firmó esa acta de la independencia, todavía se seguía jurando lealtad al rey de España, óigalo muy bien, todavía se juraba lealtad tanto al rey como a sus creencias religiosas, entre ellas pues encabezadas por el tema del catolicismo. Entonces, vean que esa acta de independencia que se firma en la ciudad de Santa Fe, pues no era como tal una independencia total y absoluta sobre España, porque igual se le seguía jurando lealtad a la corona española. Caso muy contrario como pasó en Mompox. En Mompox, cuando sí se firmó esa acta de independencia, lo que se hizo es que no se quería tener ninguna relación con los españoles. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y por qué entonces nosotros celebramos la del 20 de julio y no la que se llevó a cabo en la ciudad de Mompox? Lo que pasa es que en ese momento había una pelea ardua dentro de nuestro mismo territorio, al interior de nuestro territorio. De hecho, acá tenemos como tal las fechas, el 20 de julio, que fue la ciudad de Santa Fe, que es la que nosotros celebramos, y otra la del 6 de agosto, que se dio en la ciudad de Mompox. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento había una división ardua y fuerte entre los criollos. ¿Por qué? Porque los criollos estaban divididos entre el sistema de gobierno que querían. ¿Por qué? Porque unos de ellos querían un sistema centralista y otros querían un sistema federalista. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? El centralista decía lo siguiente, bueno, como tal, todo el poder tiene que recaer sobre la ciudad de Santa Fe. Entonces, desde allí se van a tomar las decisiones más importantes y demás se van a distribuir posteriormente esas decisiones a todo el territorio. Pero los federalistas decían, oigan, no señor, ¿por qué tenemos que elegir a la ciudad de Santa Fe como la principal? ¿Por qué no más bien dejamos que cada provincia, en ese momento no estamos hablando de departamentos ni nada de eso, sino se les denominaba provincias? Entonces, ¿por qué no dejamos que cada provincia tome su decisión, sea autónoma en cuestiones económicas, en algunas cuestiones políticas? Igual vamos a dejar un gobierno central en la ciudad de Santa Fe, pero este no va a tener tanta autonomía sobre las provincias, lo cual entonces generó ahí una pelea entre los dos bandos. Generalmente nosotros hablamos que celebramos el 20 de julio, ¿por qué? Porque en el transcurso de la historia los que ganarían serían los centralistas. Entonces los centralistas pues no estaban de acuerdo en celebrar un grito de independencia o una firma del acta de independencia que se dio en una provincia. No, pues ellos decían, pues si todo el poder está en la ciudad de Santa Fe, que es Bogotá, pues hay que celebrar el grito que se dio es en la ciudad de Santa Fe. Por eso es que cuando nosotros conmemoramos el 20 de julio es algo más simbólico. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone a analizar esa acta de la independencia va a decir, oiga, pero esto no era independencia total. Igual queríamos seguir ligados a la corona española, rindiéndole pleitesía y rindiéndole cuentas a la corona. Entonces no era como tal una independencia total. Caso diferente a la de Mompox, que si uno diría cuando la lee, bueno, esa sí tiene un poco más de consistencia en lo que es ese proceso de independencia. Claro, entonces ese proceso, digamos, esa confrontación la terminarían ganando los centralistas y posteriormente por eso que celebramos la del 20 de julio y no la que se llevó a cabo, por ejemplo, en la ciudad de Mompox. Ahora, ¿qué pasó acá? Vean ustedes, dice acá Patria Boba, y así rápidamente recordando, como estaban en ese pleito centralistas contra federalistas, a ver qué sistema político y económico adoptaba como tal el territorio, pues los españoles aprovecharon este periodo o lo que estaba sucediendo en ese periodo, que es entre 1810 a 1816 aproximadamente, para volver y retomar el poder. Tan solo vean ustedes acá este ejemplo. En este periodo histórico, o sea, en solamente 6 años, pasaron un total de 16 presidentes. Imagínense ustedes, ¿por qué? Porque subía al poder una persona y
después de un tiempo, 3 o 4 meses, decían no, ya no queremos ese sistema que está impartiendo esa persona, y los centralistas, por ejemplo, empezaban a hacer presión, los federalistas, esa persona pues salía de la presidencia y posteriormente llegaba otro y así sucesivamente. No se podían poner de acuerdo para nada. Entonces vean ustedes que las confrontaciones políticas de nuestro país no solamente se remiten a hoy en día o a la guerra de los 1000 días, sino que está prácticamente desde el proceso de la independencia, centralistas contra federalistas. Ahora, esto es muy importante, si usted quiere anótelo, resáltelo. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que es importante que tengo. Cuando hablamos de los centralistas, con el paso del tiempo se iría como tal modificando su nombre, también algunas ideologías y demás, y los centralistas darían paso a la formación del Partido Conservador, lo que nosotros hoy en día conocemos también como Partido Conservador. Entonces, el Partido Conservador nace desde las ideologías y pensamientos de los centralistas, donde el poder tiene que estar centrado en la ciudad principal, que en este caso sería la capital colombiana, como lo es Bogotá. Por otra parte, los federalistas, que apoyaban más que todo una libertad más de las provincias, de las decisiones políticas, sociales y demás, se formaría de allí, de estas ideologías, el Partido Liberal. Entonces vean ustedes que esa connotación de conservadores contra liberales que vamos a abarcar más adelante en el tema de la guerra de los 1000 días, tiene una connotación histórica bastante fuerte, bastante trascendental, y que nos tenemos que remitir bastante tiempo atrás. Desde 1810 prácticamente estamos en una confrontación bipartidista en donde se tiene que centrar el poder y sobre el sistema que se debe adoptar, tanto político como económico. Entonces vean ustedes que a la hora de hablar de todos estos temas políticos, la historia es bastante extensa y no solamente se remite a nuestro presente. Bueno, ya habiendo explicado un poco ese contexto histórico de donde viene esa lucha de los partidos, esa lucha interna de nuestro territorio, que de hecho en algún momento se denominó como patria boba, porque hizo que los españoles tomaran otra vez el poder. Pregunta acá del conocimiento general, tranquilo que esto no les va a salir en las pruebas del Estado, pero del conocimiento general, ¿quién denominó como tal o quién le dio ese nombre en ese periodo histórico como patria boba? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, si no lo recuerdan, tranquilo, la respuesta la tienen acá. El señor Antonio Nariño. Antonio Nariño, en uno de sus escritos, él escribía bastante, digamos, fue un gran escritor, no solamente en cuestiones literarias, sino también en cuestiones políticas. En uno de sus escritos después encontrados, se puede apreciar cómo él denominó a ese periodo histórico patria boba. Entonces la denominó, no, es que parecemos una patria boba peleando entre nosotros, entre centralistas y federalistas. Claro, si uno se remite un poco a la vida de Antonio Nariño principalmente ligado fue con el tema del centralismo. Él también pensaba y opinaba que el poder tenía que estar centrado en una ciudad central, o en este caso pues la capital del país, como en ese momento lo era Santa Fe. Hoy en día nosotros le mencionamos como la ciudad de Bogotá. Listo, ya he explicado ese contexto histórico, entremos a profundidad con el tema de la guerra de los 1000 días y empezamos este recorrido histórico de los eventos más importantes del territorio nacional. Entonces, tenemos acá, se dio entre los años 1899 a 1902, como se lo pueden ver, 3 años aproximadamente. Leamos un poco de la teoría y posteriormente seguimos hablando de esto. La guerra comenzó el 17 de octubre de 1899, cuando el ala belicista del Partido Liberal se levantó contra el gobierno conservador, que en ese entonces tenía a Manuel Antonio San Clemente en la presidencia, acompañado de José Manuel Marroquín como vicepresidente. Acá algunos elementos importantes, jóvenes y señoritas, que ustedes tienen que empezar a destacar. Cada vez que ustedes lean, pues como consejo, traten de empezar a resaltar lo más importante, de identificar, bueno, esto me parece importante, venga, lo resaltamos. Tal vez esto me pueda servir para comprender algún elemento a futuro. Seguramente cuando ustedes empiecen sus estudios universitarios y van a encontrar que les van a dejar paquetes de fotocopias bastante amplios, 50, 70 páginas por materia, y si ustedes suman que va a haber alrededor de 8 o 9 materias, pues es algo bastante extenso, ¿cierto? Entonces usted tiene que empezar a resaltar, a identificar que lo más importante, porque entre tanta lectura seguramente va a tender a confundirse. Entonces es muy importante que usted ande pendiente de los elementos más importantes de una lectura y lo resalte. Entonces, acá, ¿qué tenemos de importante? Bueno, ya tenemos la fecha, 1899-1902, yo creo que hasta ahí súper claro, pero vean acá lo que nos dice, cuando el ala belicista del Partido Liberal,
¿Qué quiere decir el ala belicista? Bueno, cuando uno habla de la guerra de los 1000 días, no es que todos los liberales se hayan ido y hayan tomado las armas, no. Generalmente, pues un ala que era la más radical, la más extrema, se podría decir de esa manera, que en este caso no lo dicen como el ala belicista, o sea, las personas que pensaron que a través de las armas podían cambiar las cosas. Ya en la historia, por ejemplo, jóvenes y señoritas nos han dicho, oiga, eso no se puede. Si usted toma las armas para tratar de cambiar la historia, tarde o temprano le van a pasar factura y eso generalmente no va a provocar un cambio. Puede que en el momento usted tenga una serie de resultados que usted diga, no, es que sí tiene éxito, pero con el pasar del tiempo van a ver que eso generalmente va a terminar cayendo. Entonces, en este caso, un grupo de personas que hacían parte del Partido Liberal dijeron, bueno, vamos a tomarnos las armas porque el gobierno colombiano, que en ese momento estaba en manos del Partido Conservador y ya llevaba mucho tiempo en manos del Partido Conservador, pues no les daba las garantías para poder participar en política. Y ahorita nos vamos a retroceder unos años atrás para hablar, por ejemplo, de Rafael Núñez y de la Constitución de 1886. Entonces, se levantó contra el gobierno conservador, como nos lo menciona acá, que en ese entonces tenía a Manuel Antonio San Clemente. Ya más adelante vamos a ver, por ejemplo, que hay un presidente, y ya lo estoy de hecho subrayando, en el cual, debido a los problemas internos dentro de su mismo partido político, dentro del mismo partido conservador, va a tener que renunciar a la presidencia de Colombia. Bueno, entonces sigamos por acá. El primer ataque se realizó en la ciudad de Bucaramanga. Seleccionemos acá esta ciudad sumamente importante, dando inicio a uno de los mayores enfrentamientos civiles que dejó más de 100.000 muertos en poco menos de 3 años. Imagínense ustedes, 100.000 muertos solamente por esa confrontación en menos de 3 años. Es una gran cantidad de personas. Claro, si hoy hacemos el paralelo, nosotros somos alrededor de 50 millones de habitantes. 47, 48 dirían algunas estadísticas. Veámoslo en 50 como para redondearlo ahí en temas matemáticos. En ese momento en Colombia no vivían toda esa cantidad de personas, vivían muchas menos personas. Se cree que alrededor del 2,5% de la población en Colombia fallecería o sería asesinada durante el transcurso de la guerra de los 1010. Es una cantidad de personas, pero bastante. Entonces, en este caso nos ya está viendo que la implicación de este conflicto fue bastante amplia. Ahora, vean que habíamos seleccionado por acá una palabra que es el nombre de una ciudad. Entonces, si uno les pregunta a ustedes, bueno, ¿y Bucaramanga es la capital de qué departamento? Entonces, seguramente ustedes me dirán, profe, pues de Santander, y están en todo lo correcto, o sea, es afirmativa la respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Esta confrontación de la guerra de los 1000 días, aunque se dio en la mayor parte del territorio nacional, existieron unos departamentos o unas regiones donde fue más fuerte, fue más sangrienta. ¿Cuáles fueron estas zonas? Principalmente, digamos, donde más fuerte fueron las confrontaciones. En el departamento del Santander, cuya capital es Bucaramanga, también muy cerca allí, en el norte de Santander, también fue bastante fuerte los combates. También en el departamento de Boyacá, donde muchas personas también allí perdieron la vida, y en Panamá. Y ustedes dirán, ¿en Panamá? Sí, porque si ustedes se pueden analizar las fechas, en ese momento histórico, Panamá todavía hacía parte de Colombia. Recordemos que la separación de Panamá se haría después de la guerra de los 1000 días. Ojo ahí, anótelo y resáltelo, porque seguramente en las pruebas del Estado vendrá una que otra pregunta relacionada con eso. Entonces, Panamá, la separación se da en el año de 1903. ¿Por qué? Es que Panamá se separa de Colombia debido a la guerra de los 1000 días. Colombia quedó devastada, digamos, económicamente estábamos mal, también el ejército había quedado mal, un ejército conservador, porque como en el poder estaba el presidente era conservador, pues el ejército a quien le hace caso, pues al presidente. Entonces podemos decir que el ejército era apoyando, por supuesto, los intereses de los conservadores. Por otra parte, teníamos a los liberales que habían creado pequeños grupos armados, lo que nosotros denominaríamos guerrillas, grupos pequeños de personas que atacaban en diferentes lugares. Entonces, el país había quedado bastante mal y cuando Panamá decide separarse, de hecho que ya lo vamos a ver históricamente, ellos ya querían hacer eso desde 1830 después de la muerte de Simón Bolívar, sino que no habían podido, pues vieron la oportunidad perfecta para llevar a cabo el tema de la separación. ¿Quién los apoyó? Estados Unidos. ¿Y qué hacía Colombia? Mal económicamente, con un ejército bastante diezmado. Aparte de eso, usted ve que
la persona que se va a separar, o en este caso, la porción que se va a separar Panamá, está apoyado por una potencia en el momento como los Estados Unidos, que tenía barcos de guerra en la zona, pues por supuesto usted no va a poder hacer nada. Pero ya llegaremos a ese momento, ¿listo? Bueno, entonces por acá borremos el tema del tablero virtual. Seleccionamos por acá y seguimos. Ahora, tenemos acá al señor Rafael Núñez. Seguramente ustedes lo habrán visto en algún tipo de escudo, en alguna imagen, o lo habrán nombrado o escuchado nombrar. ¿Por qué? A ver, cuando ustedes escuchan Rafael Núñez, ¿qué se les viene de pronto a la cabeza? Ahora, les voy a dar una pista. Veamos esta fotografía. ¿Qué es lo que pasa antes de que inicie un partido de fútbol? Generalmente se entonan los himnos, ¿cierto? Los himnos nacionales de cada uno de los países. En este caso, Rafael Núñez es la persona que escribió el himno de nuestro país. Vean ustedes lo importante. Y aparte de eso, Rafael Núñez también fue presidente de nuestro país. Entonces es muy importante que ustedes vayan identificando elementos importantes de la historia colombiana que les voy dando ahí. Recuerden, Rafael Núñez escribió el himno de nuestro país y por otra parte tenemos que fue presidente. Rafael Núñez, digamos, cuando ustedes si son curiosos e investigan sobre la biografía de este personaje, inició teniendo corrientes más guiadas hacia el tema del liberalismo, el tema de las provincias, de que tuvieran cierta autonomía, pero serían los conservadores los que lo apoyarían o lo apoyarían para que se lanzara a la presidencia. Posteriormente, pues no es que haya cambiado de partido porque nunca perteneció como tal al liberal, tenía algunas ideologías encaminadas hacia ese estilo, pero finalmente terminaría guiándose más hacia la parte conservadora. Entonces, Rafael Núñez, que fue presidente de nuestra nación, fue representante del Partido Conservador. Junto a Rafael Núñez, veamos acá esta imagen, está la escritura de esta constitución que duró mucho tiempo ejerciendo sobre territorio nacional, que es la Constitución de 1886. Esta constitución estuvo prácticamente más de 100 años hasta la elaboración de la constitución que hoy en día nosotros conocemos. A ver si ustedes recuerdan en qué año se dio a conocer la constitución con la cual hoy en día se ejerce ese tipo de derechos y deberes sobre el territorio nacional. Si recuerdan la fecha, la cual fue en el año de 1991. Ojo ahí, es importante que también lo vayan anotando. Recordemos, nosotros hoy en día nos ejercemos bajo la Constitución de 1991. Durante la elaboración de esta Constitución fue un periodo de un par de años para que posteriormente viera la luz en el año de 1991. Antes de esa Constitución, nosotros, o el territorio nacional, se regía bajo la Constitución de 1886. Claro, imagínense ustedes que de la 86 a la 91 mucho tiempo las cosas habían cambiado. Por eso es que se trató de buscar que en la nueva constitución tuviera una mayor participación cualquier tipo de partido político. ¿Por qué? Lo que pasa es que en la constitución de 1886 fue tan drástico el cambio, porque esa fue una constitución elaborada principalmente por el Partido Conservador, que los liberales cada vez perdían más terreno en la vida política. ¿Qué quiere decir eso? No tenían casi participación. Entonces era muy limitada su participación en la vida política. Eso generó un inconformismo que finalmente terminaría generando esas alas bélicas que vimos anteriormente y posteriormente ese inicio de la guerra de los 1000 días. Cuando uno se mira esos antecedentes de la guerra de los 1000 días, puede encontrar que es que la gente se encontraba descontenta porque no podía participar en la vida política, en la toma de decisiones de nuestro país. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1886 había reducido mucho ese aspecto, principalmente favoreciendo a los que ya se encontraban en el poder. ¿Quiénes eran? Los conservadores. Los conservadores, ¿de dónde venían? Recordemos, del centralismo, de toda esa ideología centralista del poder principal debe estar es en la capital. Por otra parte, liberales, donde decían no, el federalismo, el tema de las provincias, que ya serían, si hoy día llevamos la palabra provincia, serían los departamentos que tuvieran más autonomía. Ahora, tenemos acá al señor Pablo Villar. Pablo Villar fue una persona que lideró a esas guerrillas formadas por los liberales para cuando se inició el tema de la guerra de los 1000 días. Él fallecería después combatiendo. Ahora, acá tenemos dos batallas sumamente importantes que tal vez son de las más destacables, porque si nos empezamos a hablar una por una, pues generalmente eso nos irían 2 o 3 horas. Entonces vamos a sacar tal vez las dos más importantes o más representativas en lo que tiene que ver con esa confrontación de la guerra de los 1000 días. Una de ellas tenemos acá la batalla de
Peralonso, y acá tenemos el mapa. Vamos a ver si por acá lo podemos ampliar para que ustedes lo puedan detallar. Entonces tenemos acá la imagen. Y listo, entonces vamos a ampliarlo por acá y ahorita vamos a ver unas imágenes de la guerra de los 1000 días para poder comprender el papel, por ejemplo, de la mujer, de los niños que también estuvieron involucrados allí. Entonces veamos acá donde se realizó esta batalla, muy cerca, vean ustedes, a la ciudad de Bucaramanga, departamento del cual, de Santander, también muy cerca del departamento del norte de Santander, como ustedes lo pueden apreciar en esta imagen. Esa fue una de las batallas, pero no fue la más sangrienta o la que la gente más recuerde. La batalla más sangrienta, o que generalmente las personas más recuerdan o de la que más hablan, fue una que se desarrolló entre el 11 al 26 de mayo del año 1900. O sea, ya había transcurrido prácticamente un año desde que se había iniciado todo este conflicto civil. Esta guerra civil se le podría denominar de esa manera, una guerra interna entre dos partidos políticos, o sea, una guerra civil que se desarrolló esta batalla entre el 11 al 26 de mayo del año 1900 y se le denominó la batalla de Palo Negro. Solamente en esa batalla murieron más de 4000 personas. Ahora, quiero que ustedes vean esta imagen. Vamos a ver si por acá la ampliamos. Y acá la tenemos. Y vean ustedes, generalmente ustedes dirán, pero ¿qué hacen unos niños utilizando una serie de armas, vestidos de forma militar y demás? Lo que pasa es que en ese momento era tan fuerte la confrontación que la familia entera se involucraba en ella. Entonces, por ejemplo, el señor de la casa o la persona, digamos, de la casa, en ese momento la sociedad era sumamente machista. Entonces, el señor de la casa era de pronto con ideales políticos más hacia el Partido Liberal, generalmente involucraba a sus hijos y a su esposa en el conflicto y era muy normal que tanto esa persona como sus hijos y también las mujeres fueran y combatieran directamente en los campos de batalla. Vean ustedes algunas imágenes que representan lo sucedido. Vean ustedes acá otra serie de imágenes que representan algunos elementos importantes de esa guerra de los 1000 días. Bueno, acá algo sumamente importante, lástima que las fotografías no se puedan apreciar muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes entenderán pues el tipo de cámaras con las cuales lo tomaron en el tiempo y por supuesto pues a la hora de ampliarlas pues se van a ver supremamente pixeladas como en esta manera, pero bueno, al menos tenemos algunas representaciones gráficas para ver de lo que sucedía en el momento. ¿Qué es lo que pasaba? Generalmente se iban por las veredas, por los pueblos colombianos y era una época de terror. Entonces decía la gente, no, allá vienen los conservadores o los liberales, y si el pueblo al cual iban a visitar pues era de corriente ideológica muy diferente, eso pasaba de todo. O sea, en pocas palabras, corría sangre a diestra y siniestra. Era muy común ver cómo iban por las veredas buscando a las personas con nombre en manos, se averiguaban el nombre de la persona, la sacaban de sus aposentos, de su casa, y posteriormente era asesinada al frente de sus hijos, de su esposa, y muchas veces sus hijos y su esposa también corrían la misma suerte. Fue un tiempo bastante fuerte, bastante atroz en lo que tiene que ver con el conflicto, con la violencia en nuestro país. Muchas personas murieron ni siquiera de un disparo, sino a machetazos. Entonces la persona era retirada como tal de su vivienda solamente por sus características o ideologías políticas, y a punta de machetazos acaban con esa persona o con esa familia completa. Entonces, cuando uno se pone a analizar esos temas, dice, bueno, tenemos que hacer algo para dejar eso atrás y que no se vuelva a repetir. Desafortunadamente, hoy todavía nos seguimos dando duro por el tema de la política. Entonces, a pesar de que es un tema que puede causar controversia, que uno puede tener diferentes puntos de vista, lo llevamos a tal extremo que pensamos que entonces nuestra palabra vale más que la de los demás y tenemos que acabar con él. En este caso, pues no estamos acabando tanto físicamente como en esos años, aunque todavía existe ese conflicto en lo más interno de nuestro país, sino que hoy en día pensamos que lo tenemos también que destruir por redes sociales, su imagen y demás, solamente por su pensamiento político. Entonces, claro, uno puede pensar muy diferente, darle de pronto una cierta rabia interna de que la persona piense diferente que uno y no dirá, pero es que no abre los ojos, o la otra persona dirá, pero usted qué le pasa, usted es el que no abre los ojos y demás. Pero en este caso, pues uno tiene que saber, vea de dónde viene el tema de la violencia en nuestro país y hay que empezar a generar una semilla de cambio, o sea, buscar la forma de ser más tolerantes con los pensamientos que tienen las demás personas. Listo, entonces acá tenemos unas imágenes y ahora vamos a ver esta imagen que es la parte de las mujeres.
Las mujeres también combatían. De hecho, las mujeres también fueron o desempeñaron un papel sumamente importante durante el proceso de la independencia de nuestro país. Usted dirá, profe, ¿por qué otra vez se remite al proceso de la independencia? Porque es que las dinámicas son muy similares, son bastante similares entre lo que sucedió en esos años de 1810 a 1819 a lo que venía sucediendo ya iniciado el siglo XX en el 1900. Las mujeres en este caso se armaron, pero también sirvieron como informantes. Durante el proceso de independencia, por ejemplo, es bien sabido que varias mujeres sirvieron como espías en las casas de los españoles para sacar información de esta manera y podérsela brindar a los criollos. En este caso pasaba algo similar, pero las mujeres tuvieron un papel más de las armas. Ahora, ustedes van a decir, profe, ¿y por qué estas mujeres no se les hace a ustedes que tienen una apariencia como de índole mexicano? Como el sombrero, como una forma como utilizan de pronto el armamento. Usted se puede guiar si de pronto es amante de las películas mexicanas o de todo esto, de la vida mexicana, cantantes mexicanos, usted dirá, pero tiene un cierto tinte mexicano. Esta imagen que ustedes están viendo es sacada de una película. O sea, es que es muy difícil encontrar fotografías como tal de la época para podérselas mostrar, que ustedes las puedan apreciar. Si ustedes tienen la posibilidad, yo los invitaría a que algún día puedan ir al Archivo Nacional. Hay una serie de galerías fotográficas bastante interesantes sobre la Guerra de los 1000 días. Por supuesto, uno no las puede retirar de allí, todavía no están digitalizadas todas para poder acceder a ellas. Solamente uno puede ir a apreciarlas, pero si tienen la posibilidad después de la pandemia, invitación, vayan al Archivo Nacional, échese la pasadita ya que ahorita está por el centro de la ciudad, entonces de una vez va al Museo del Oro, 4.000 pesos la entrada y le hago la propaganda del Museo del Oro. Recorre un poco, conoce un poco de esas características de la cultura muisca, que hay bastante, digamos, elementos de la cultura muisca y tairona en el Museo del Oro. Posteriormente sale, se va caminando por todas las séptimas, lo que uno diría el septimazo, y llega posteriormente al Museo Nacional. Entra al Museo Nacional, la entrada no sé cuánto estará, pero tampoco es muy costosa, no pasa de los 10.000 pesos, yo creo. Si mucho, 10.000, 12.000 pesos, y eso que ya es exagerando. Los museos hoy en día son bastante económicos. Entra al Museo Nacional y pues aprovecha que está por ahí y de paso se distrae un poco en el Parque Nacional. Entonces, estas imágenes, volviendo al tema de las imágenes, ya está haciendo el recorrido por Bogotá mentalmente, porque tienen un tono mexicano. Porque en ese momento, como expresar la opinión era tan difícil, por cualquier cosa lo buscaban y lo asesinaban. No, que usted es conservador, no, que usted es liberal, y tome su machetazo y sale. Entonces muchos productores audiovisuales, para poder expresar lo que estaba pasando en nuestro país, se tuvieron que ir. ¿Y a dónde se fueron? Generalmente a México. Entonces, si ustedes algún día tienen la posibilidad, si no estoy mal, en YouTube las pueden encontrar, hay películas muy interesantes sobre la Guerra de los 1000 días. Pero lo más gracioso y chistoso es que usted pone a verlas y todos los actores son mexicanos. Y entonces, un acento mexicano tratando de hablar, por ejemplo, como un santanderiano. Entonces, imagínense lo gracioso que suena eso. Pero bueno, ya dejando el tema de cómo suena gracioso y demás, si usted se va y las ve, va a poder analizar y va a decir, pero ¿por qué actores mexicanos? Que no habían actores colombianos, o qué es lo que pasaba. Muchas de las películas que nos muestran lo que sucedió en la Guerra de los 1000 días tuvieron que ser rodadas en México por el tema de seguridad. Entonces por eso todo está muy guiado con un aspecto mexicano. Entonces por eso es que la fotografía que ustedes están viendo, que es sacada de una película, ustedes dirán, pero parecen como mexicanas. Sí, sí, seguramente son mujeres mexicanas, pero que estaban haciendo la representación de lo que pasaba en Colombia con el tema de la Guerra de los 1000 días. Por eso es que muchas veces las fotografías también uno dice, pero ¿serán de acá o serán de otro lugar? Lo que pasa es que tocaba hacer eso por el tema de la seguridad de las personas que tratan de realizar esas producciones audiovisuales. Sigamos al tema de la Guerra de los 1000 días, ya lo estamos terminando para poder finalizar la clase. Entonces estamos en el año de 1900, tenemos a Manuel Antonio San Clemente, ¿se acuerdan que habíamos hablado de él? Yo se los había subrayado. Pues imagínense que él era presidente, acá tenemos su imagen, pero debido a las disputas dentro del mismo partido conservador, lo sacan. En pocas palabras, dicen, bueno, usted no tiene como tal autoridad para afrontar todo eso que está viendo el país, necesitamos más mano dura sobre esos liberales y demás, y como tal, posteriormente sacan a ese presidente. ¿Por qué? Porque dentro del Partido Conservador existía como tal una disputa entre los nacionalistas e históricos. ¿Quiénes eran los nacionalistas?
Dentro del Partido Conservador decían, bueno, ¿por qué no buscamos una forma de llegar a una paz con los liberales y dejar como toda esta guerra atrás? Pero estaban los históricos que decían, oiga, ¿qué les pasa? Nosotros tenemos un pensamiento que viene desde la parte de los centralistas, donde no podemos permitir que como tal el poder recaiga sobre los departamentos. Ya se hablaba en ese momento de departamentos, no tanto de provincias, sino de los departamentos y demás. Entonces, en este caso, pues teníamos la división entre nacionalistas e históricos. Vamos a seguir. Ahora, está finalizando el tema de la guerra de los 1000 días. Ya ha pasado pues bastante tiempo, se acerca el año de 1902, prácticamente vamos para los 3 años, y el gobierno colombiano estaba sin plata, o sea, estaba ilíquido, no había ni con qué comprarse una guapanela. Entonces, estamos mal, súper mal económicamente. ¿Por qué? Porque pues Colombia generalmente en esa época, hasta ahora se está empezando a industrializar. Había un poquito de industria y todavía ha venido abajo por el tema de la guerra de los 1000 días. Muchas de las industrias que hasta ahora estaban surgiendo prefirieron cerrar debido a las condiciones que estaba afrontando el país. Entonces, económicamente estábamos súper mal, no había plata para nada, y entonces el gobierno ni siquiera tenía plata para comprar papel moneda. Cuando ustedes generalmente, vamos a ver si por acá de pronto somos suertudos y tenemos un billete, bueno, sí, tenemos por acá uno. Pues generalmente cuando ustedes pues tienen un billete van a notar que el papel es bastante diferente que por ejemplo un papel de cuaderno. Entonces, generalmente cuando uno le meten un billete falso y le dicen, pero usted es que no lo reconoció, ¿qué le pasa? No tocó el papel. Y uno dice, pero... Y uno se queda pensando, y claro, por supuesto, por el papel uno puede reconocer si un billete es falso o verdadero, porque este tipo de papel solamente lo pueden utilizar los gobiernos. No puede, cualquier persona puede acceder a este papel en el cual son elaborados los billetes. Bueno, y aparte de eso, porque tiene otras marcas de seguridad y demás. Bueno, entonces no había plata para poder conseguir este papel para poder imprimir más billetes. Entonces el gobierno le tocó recurrir, de hecho, a otro tipo de papel. Y entre ese otro tipo de papel, pues está un papel normal, común y corriente, como el que ustedes manejarían en un cuaderno, pero también tuvieron que utilizar papel de chocolate, ¿sí? De ese que viene en la chocolatina. Ustedes dirán, ¿en serio? Sí, durante un momento histórico, los billetes de Colombia fueron elaborados en papel de chocolate, en papel de chocolatina. De esa que cuando usted se come la chocolatina y desecha ese papel, en ese papel tocó como tal imprimir los billetes colombianos. Claro, por supuesto, esos billetes no tenían ningún valor. O sea, el gobierno lo hizo de manera desesperada para ver si podía salvar la economía del país. Pero imagínense qué valor va a tener un billete que es imprimido en un papel de chocolatina, de una chocolatina que se come un niño. Pues no va a tener ningún valor, ¿cierto? Entonces, en este caso, nuestro país cayó aún más en la crisis, o sea, la inflación. ¿Qué es eso de la inflación? ¿Se acuerdan cuando veíamos esos temas económicos? La inflación es cuando hay muchos billetes impresos, pero esos billetes no tienen ningún valor, que es lo que pasa, por ejemplo, con los Venezuela. Entonces, hay personas que tienen gran cantidad, no lo de con los arrumes de billetes. ¿Y qué puede comprar con ese? No, solamente puedo comprar un par de huevos o una libra de arroz. ¿Por qué? Porque esos billetes no tienen un valor. O sea, ¿saben? Como tal, el tema de la inflación. Todo vale más que ese mismo papel donde se impreso esos billetes. Entonces a Colombia le pasó lo mismo. Debido a esa inflación, pues entramos en una crisis económica. De hecho, aquí hay un paralelo bastante importante. Por ejemplo, en ese momento histórico, por $1 le podían dar a ustedes 100 pesos. Pero como el valor cayó tanto, ya por ese dólar no le van a dar a ustedes 100 pesos, sino solamente 4 pesos. Entonces, imagínense en todo lo que cayó el valor del peso colombiano, bastante. Bueno, como dicen las abuelitas, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Finalmente eso dicen las abuelitas o algunas mamás, tías y demás. Y es un dicho que se puede aplicar también a la historia, pues no hay un mal que dure generalmente 100 años. Y pasó que después de todo ese conflicto, de esas batallas que se realizaron en Santander, norte de Santander, Boyacá, Panamá, después de que el país estaba pues sumergido en esa crisis, dijeron, bueno, ¿por qué no llegamos a un acuerdo donde le vamos a tratar de dar más participación política a los liberales, que es lo que están exigiendo? Y bueno, como tal llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo se llama el acuerdo de Wisconsin. ¿Pero por qué el acuerdo de Wisconsin? Porque fue firmado en un barco que se llama el barco de Wisconsin. Entonces, ya solamente con el nombre ustedes se imaginarán de dónde es ese barco, ¿no? Pues de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, de hecho, tenía un gran interés
por todo lo que podía pasar después de la guerra de los 1000 días, porque ellos ya habían visto y puesto el ojo sobre Panamá. ¿Por qué? Entonces voy a adelantarlo por acá y les voy a mostrar la siguiente imagen. Esta no, eso es de Panamá. Bueno, como yo les había dicho iniciando la clase, Panamá se había anexionado a la Gran Colombia, que era ese proyecto que tenía este señor Simón Bolívar, esa representación. Simón Bolívar decía, bueno, hay que hacer un territorio tan grande, decía, de hecho, toda América debería ser prácticamente un país. Entonces, ese proyecto se vería como tal caer o derrumbado después de 1830 con la muerte de Simón Bolívar. Entonces, ya Panamá ya había firmado, ya se había anexado como tal a este gran proyecto, a lo que nosotros conocemos como la Gran Colombia. Entonces, se había anexado como tal a esto. Pero posteriormente, cuando ya Simón Bolívar empezó a fallecer y que Panamá vio que solamente las decisiones se tomaban en la ciudad de Bogotá o en la ciudad de Santa Fe y que generalmente ellos no tenían mucha participación, trataron de salirse, pero ya habían firmado una serie de cláusulas, documentos y ya no era tan fácil salirse. No es como decir, bueno, ya me voy ya, no se podía hacer eso. Entonces, generalmente Panamá se quería como tal ya separar de la Gran Colombia, después de Colombia desde hace mucho tiempo, que aprovechó el tema de la guerra de los 1000 días pues para hacerlo realidad, porque pues vio que el Estado ya se ha debilitado y que no había nada que lo detuviera. Entonces, acá tenemos uno de los motivos por los cuales los Estados Unidos estaba interesado en Panamá. Véanlo ustedes acá, se conoce como el ferrocarril de Panamá. Anteriormente, en esta época, todavía no estaba el canal de Panamá. Vamos a ver por acá Maps. Todavía no estamos hablando del canal de Panamá ni nada por el estilo, todavía no ha sido construido. Entonces, anteriormente existía este ferrocarril, vámonos para Panamá, acá está. Y ese ferrocarril lo que hacía es que unía pues la mercancía que venía por el Océano Pacífico, que lo tenemos acá, vamos a dejarlo un poco más, Océano Pacífico, acá está Océano Pacífico del Sur. Entonces el ferrocarril lleva la mercancía y posteriormente la depositaba acá sobre embarcaciones que posteriormente cruzarían ya sea el Mar Caribe o el Océano Atlántico, ¿listo? Entonces, ese ferrocarril era sumamente importante, habían muchos intereses en la época para poder controlar ese ferrocarril porque las ganancias económicas eran bastante fuertes. Ya se venía gestando un proyecto para la elaboración del canal, ya se venía gestando, estaba en el ambiente, estaba ahí como tibio, pero ¿qué es lo que pasaba? El gobierno estadounidense quería como tal llegar a un acuerdo con Colombia para que le diera la concesión de ese ferrocarril y demás. Pero como tal, el proyecto no era muy bien visto por los senadores colombianos. Entonces acá tenemos el Tratado de Herrán. Así se llamó el tratado que quiso establecer los Estados Unidos, pero como tal, el gobierno colombiano o el Senado colombiano en ese momento dijo, no, pero es que nos quieren tumbar en pocas palabras. Pero había otro proyecto francés que sí convencía más al Senado colombiano y ellos se querían ir por el proyecto francés. Pero debido a todo eso, pues ¿quién se quedaría con el proyecto? Los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos, al ver que estaba muy difícil quedarse con ese proyecto y ellos estaban sumamente interesados, pues hicieron algo que generalmente pues han desarrollado a través de la historia. ¿Qué fue? Entonces, después de la guerra de los 1000 días, Panamá, pues ellos hablaron con Panamá y dijeron, bueno, usted se quiere separar, ¿cierto? Y los panameños, sí, pues nosotros nos queremos separar de tal cosa. Los Estados Unidos le dijo, listo, nosotros los apoyamos. Fueron y en forma de presión, aunque porque nunca hubo como tal ningún disparo ni nada de eso, en forma de presión pusieron una serie de barcos acá, unos barcos de guerra cerca en esta zona de Panamá. Claro, pues el gobierno colombiano, al ver que Panamá ya se quería como tal separar y debido a que tenía todo el apoyo de los Estados Unidos, pues no podía hacer nada. Estábamos mal económicamente, pues imagínense imprimiendo nuestros billetes en papel de chocolatina. Por ahí empezando. Y aparte de eso, pues el ejército había quedado bastante diezmado. Lo que es más ilógico, ¿saben ustedes que cuando se firmó la paz en ese barco de Wisconsin, dónde estaba ese barco de Wisconsin en ese momento? No estaba acá en aguas colombianas, estaba en lo que hoy en día serían aguas panameñas. Claro, en ese momento se podía considerar parte del territorio nacional, pero lo más ilógico, uno dice, bueno, la firma con el cual se cerraría la guerra de los 1000 días, hoy en día se daría sobre aguas panameñas, donde posteriormente Panamá decidiría separarse como tal de lo que es el territorio nacional. Bueno, entonces pasó eso, se separa como tal Panamá, eso hacia el año de 1903, o sea, entonces recapitulemos fechas.
1899 a 1902, la Guerra de los Mil Días. 1903, el tema de la separación de Panamá. Ahí es donde se concreta. Unos años después, como para quedar bien con la cosa, porque pues habíamos quedado con sangre en el ojo, el gobierno colombiano pues había quedado también muy ofendido por todo lo que había pasado, no solamente con Panamá, sino por el apoyo que los Estados Unidos le habían dado, porque los Estados Unidos habían jugado una doble carta. Por una parte estaban apoyando y dándole pullas y diciéndole cosas bonitas y chéveres al gobierno colombiano, pero por otra parte estaba apoyando ahí a Panamá, le estaba ayudando también con el tema de su separación. ¿Todo por qué? Por el tema de los intereses económicos. Posteriormente pues se realizaría la concesión del canal del Panamá y también pues los intereses que tenían los Estados Unidos. Entonces, posteriormente, un par de años, dijeron, bueno, ¿por qué no le damos una indemnización, como un dinerito a Colombia por el tema de la separación de Panamá? Y a Colombia le giraron, claro, no todo de una, sino con varios pagos, 25 billones de dólares. Eso fue hace más o menos la década de 1930, aproximadamente 1935. De hecho, si ustedes quieren leer un poco más sobre eso, hay un artículo que yo tengo por ahí guardado, un artículo científico, en el cual habla sobre ese momento y cómo se invirtieron los dineros. Los dineros se invirtieron principalmente para construir vías, para la infraestructura del país. En ese momento las carreteras eran un desastre, trochas nada más, casi ninguna carretera estaba pavimentada, ni siquiera en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que era la capital. Entonces se invirtió ese dinero para tratar de aprovecharlo en lo que tiene que ver con la parte de infraestructura. Claro, no todo el dinero. Como ustedes saben, el tema de la corrupción en nuestro país es bastante fuerte y no es de ahorita, es de hace mucho tiempo, en el cual pues se ha gestado, se ha dado y pues allí algunos dineros no se supieron nada más de ellos. Entonces, lo que sí se supo y lo que se pudo tener, pues fue invertido en el tema de las vías, ¿listo? Ya con esto, jóvenes y señoritas, pues habríamos hablado de este evento importante, lo más importante, porque como yo les decía, si nos detenemos a ver detalle por detalle, se nos van unas 2 o 3 clases. Entonces ya más o menos tenemos la generalidad, lo más importante de la Guerra de los Mil Días, el tema de la separación de Panamá, y eso también lo apoyamos un poco con elementos importantes como la Constitución de 1886, el tema del proceso de la independencia y demás de nuestra nación. Ya la siguiente clase manejaremos otro tema bastante importante y adelantaremos un poco más nuestra línea de tiempo en lo que tiene que ver con la historia colombiana y llegaremos al tema del Bogotazo. ¿Qué fue eso del Bogotazo? ¿Quién era el señor Jorge Eliezer Gaitán? ¿Será que sí hubiera ganado las elecciones como muchas personas decían? ¿Será que no las hubiera ganado? Bueno, ya más adelante hablaremos entonces de eso, ¿listo? Entonces, jóvenes y señoritas, ya para finalizar la clase les deseo un buen resto de día, que la pasen muy bien. Recuerden, la actividad va a estar en la descripción del video. Si ustedes tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, lo que sea, pues ya saben, me pueden escribir, yo con mucho gusto lo leo y posteriormente les doy la respuesta. Y bueno, toda la energía y la actitud positiva para terminar este año de la mejor manera, ya que ya solamente nos falta un par de semanas y ya. Ustedes terminarían esta etapa que es bastante bonita, lástima que les haya cogido el tema de la cuarentena y todo ese tema del coronavirus, pero es bastante bonito la época que uno pasa en el colegio, porque ya después en la universidad es otro mundo, otro cuento, otras experiencias, pero mucho más dura, ¿listo? Entonces los dejo, que estén muy bien y ya nos veremos en la siguiente clase. Que pasen un buen fin de semana y chao.